Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Santa Cecilia y Betel, Costa Rica, presenta su programa Renacer Familiar. El Señor les bendiga de una manera muy especial. Agradecido siempre con Dios y con cada uno de ustedes que nos permite llegar al lugar donde usted se encuentra en este su programa Renacer Familiar a través de Betel, Costa Rica. Le saluda a su amigo y pastor Roger Campos, y para nosotros es de gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes el consejo de la palabra del Señor. Y quiero también dejar con todos nosotros con unas palabras de saludo a un hermano aquí de la iglesia, nuestro hermano Franklin Gómez, el cual les va a estar dando palabras de saludo. Bienvenido, hermano Franklin. Dios le bendiga, pastor. Amén. Buenas noches, televidentes. Muchas gracias por la invitación, de haberme invitado al programa. Agradecido primeramente con el Señor, ¿verdad? Que Él es el que hace los propósitos de cada proceso de nuestras vidas, ¿verdad? Y agradecido mucho. Amén. No, agradecemos nosotros el que usted pueda estar aquí con nosotros y compartir ese lindo testimonio, ¿verdad? Que sabemos que impacta las vidas de muchas personas, las cuales los testimonios llegan a ayudarnos a algunos, ¿verdad? Que tal vez estamos en ese momento difícil, que no sabemos cómo salir de tal situación, pero siempre recuerdo las palabras de un pastor, el cual aprecio mucho. Él tiene un dicho y él dice: yo ya pasé por donde asustan. Y eso quiere decir, ¿verdad?, que cuando uno está en un problema, él ya pasó por ahí, ¿verdad? Y entonces tiene siempre una palabra, cómo ayudarle a uno a salir adelante. Y yo creo que con este testimonio suyo muchos vamos a ser impactados, y yo sé que nos va a ayudar ese testimonio, hermano Frank. Sí, pastor, mi testimonio es algo, tal vez ahorita digo yo que cuesta mucho porque me ha costado mucho lo que he logrado hasta el momento, gracias al apoyo familiar muy, muy importante, ¿verdad? Y quiero invitarles al televidente y a pastor a que lea una palabra conmigo para poder dar el testimonio. Amén. Sería San Lucas 8:39. Amén. Invitamos a todos los amigos y hermanos, si usted tiene una Biblia ahí a mano, ábrala en el libro de Lucas 8:39, hermano. 8:39. Amén. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija, para que el Espíritu Santo de Dios ministre en nuestras vidas aquí en Betel y también allá donde usted se encuentra. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, oh Dios Padre, por este privilegio que nos das de poder compartir, Señor, oh Dios Padre, este mensaje de tu palabra, este testimonio, Señor, y que tú puedas, Señor, oh Dios Padre, con tu gran poder, Señor, oh Dios Padre, tocar esas vidas, Señor, y que haya un cambio en todos aquellos que lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. En Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Santa Cecilia de Heredia, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: lunes, culto de oración; miércoles, culto de enseñanza; y jueves, culto de caballeros y damas a las 7 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con nuestros cultos evangelísticos a las 8 y a las 10:30 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del Centro Comercial San Francisco de Heredia, 400 metros sur.
Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Pastor, mi vida cuando veníamos de Nicaragua, soy nicaragüense, yo tomaba mucho, ¿verdad? Era una persona, hemos dicho, alcohólico, porque hay que reconocer en momento que el problema que uno tiene, y fumaba mucho cigarro. Se vino dando cuando venimos acá a Costa Rica, lo venimos ilegal lo venimos. Estuvimos llegando a me acuerdo que llegamos de unos dominicanos y una panameña, son esposos ellos, y ellos nos ayudaron mucho, nos apoyaron, ¿verdad? Mi hija, la mayor, venía de 4 añitos, ¿verdad? Y en ese entonces comencé a trabajar lavando carros, ganaba muy bien, ganaba 40,000, 50,000 pesos diarios. Y yo, cuando salía de trabajar, me iba para el bar, me iba a tomar, llegaba a la casa con 5 o 10 rojos, y eso es lo que le dejaba a mi esposa para la comida. Y cuando llegaba el día que tocaba pagar la casa, ahí donde yo me detenía 3 días para recoger la plata de la casa, pagarla y seguir en la vida de la tomadera. Según se fue circunstanciando esos casos, y fui viendo otras cosas que había en el mundo. Conocí personas que consumían drogas, ¿verdad? Conseguían cocaína. Me fui envuelto en ese mundo. Decía yo que era un consumidor social. Perdón, hermano Franklin, es tremendo esto, perdone que le interrumpa, pero es tremendo porque la Biblia es tan específica que dice que un abismo llama a otro abismo. Entonces, que muchos hemos pasado por ahí donde nos metemos en algún vicio. Llegamos a creer que lo podemos controlar, ¿verdad? Esa es la parte que el ser humano, ¿verdad? Dice, no, yo me voy a meter en tal situación, pero la voy a controlar. Y el ser humano no se da cuenta, ¿verdad?, que por sí solo lo que está haciendo es atándose a ese vicio, ¿verdad? Y que después ya no va a tener la voluntad para poder salir de él. Sí, pastor, y según el tiempo de uno, yo me fui diciendo que se podía controlar y no se podía. Un día, yo salí del bar tomado y llegué a mi casa, y la que atendía ahí le fue de mi esposa y le dijo que yo era una palabra, como dicen todos, periquero. Y a mí me golpeó mucho. Uh-huh. Y yo le puse un alto a la cocaína. Yo le puse un alto y solo me quedé siempre tomando. Yo me le perdí a mi esposa un viernes y aparecí un lunes. Sí. Aparecía, me le desaparecía con mujeres. Mi esposa es una gran mujer para honra y la gloria del Señor. Ella le mandaron fotos mías, ¿verdad? Le mandaron fotos a su celular, donde se veía muchas cosas. ¿En cuánto tiempo eso no pasó de la noche a la mañana? Eso fue muchos poco años. A poco, ¿verdad? Donde te fuiste metiendo cada vez más en diferentes situaciones. Eso empezó en el 2014. Mucho más antes yo sí tomaba, pero no era un tomador así, cotidiano. Era un tomador pasivo. Ya del 2014 para acá, fui tomando más seguido todos los días. Salía de trabajar, y yo llegaba a mi casa era el bar. Y yo llegaba a la casa, mejor dicho, solo a dormir. Y cuando mi esposa, yo le llegaba los sábados a las
10, 1, 2 de la mañana me levantaba y me iba a la iglesia con ella por compromiso. Yo la acompañaba a la iglesia para quedarle bien a ella, pero no a Dios. Correcto. Y estuvimos a punto de separarnos. Y una vez a las 3 de la mañana había una vigilia en San José. Mi esposa estaba en la vigilia, mis hijas. Y en ese momento yo salí del bar y me fui para la vigilia. Llegué y yo me le senté y mi hija estaba a la par y yo le decía, en el mismo estado de ebriedad que yo andaba, yo le decía a mi hija, anda a decir al pastor que voy a aceptar al Señor. El pastor era una persona muy sabia. Mi hija se fue porque me obedeció al... Es tremendo, hermano Franklin, al escuchar cosas como estas, ¿verdad? Uno no se percata, el ser humano no se percata el amor de Dios sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Que tanto así que dice la Biblia que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siendo fiel. Un día de estos estaba hablando sobre eso, donde el ser humano anda en sus cosas y Dios buscando al ser humano. Qué gran amor el de Dios y qué gran misericordia, porque es Dios el que busca al hombre. El hombre muchas veces, nos ocurre a muchos, donde creemos que podemos salir adelante solos, sin ayuda de Dios. A veces sabemos que existe un Dios, pero Él está allá en su trono y yo estoy aquí haciendo lo mío, sin darnos cuenta de que es tanto el amor de Dios y su misericordia, ¿verdad?, que Él es el que va a nuestro encuentro. Sí, vea qué interesante que cuando yo miraba personas en la calle, cristianas, me decían, Cristo te ama. Dios tiene grandes cosas para ti. Ese era Dios hablándote. Sí, eres un hijo de Dios. Oiga. Así me decían a mí en la calle, personas que no me conocían ni me sabían quién era. Y a mí me puñalearon. Me pegaron 2 puñaladas saliendo de una disco. Me puñalearon, fui a parar al hospital. Wow. Estuve internado en los 3 hospitales. Me hicieron un drenaje en la parte, está acostado de la izquierda. Llegué casi muriéndome al San Juan de Dios. No me iban a atender y yo me iba a ir. Y todo lleno de sangre en la parte de atrás. Y ahí fue donde me metieron y ahí yo me descompuse y aparecí al siguiente día. Qué tremendo. ¿Podríamos decir que estás vivo? Por esa misericordia. Dios me ha salvado por misericordia. Yo estoy acá. Wow. Por pura misericordia. Porque si, pastor, otra vez en otro bar, cicatrices que ando yo acá, a mí me dieron botellazos y fui a parar al hospital. Era como muy cotidiano estar en los hospitales. Ya te conocí. Ya me conocía. Sí, y Dios me ha salvado de muchas cosas que solo la misericordia del Señor ha llegado a mí, a hacer sufrir mucho a mis hijas. Es donde se cumple la palabra de que Satanás viene a matar, hurtar y destruir, que eso es lo que Satanás trata de hacer con el ser humano. Pero en ese mismo pasaje de San Juan 10:10 dice, pero Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Sí, ahí mis hijas sufrieron mucho porque nunca estuve para ellas. Mi esposa, mi madre, que ellas oraban todos los días oraban, y cuando yo estaba tomando, porque yo llegaba un viernes y yo tenía que conseguir plata, yo no sé de dónde, pero tenía que conseguir. Tremendo. Para yo poder comprar la botella de licor, la cerveza, los cigarros, y ya no iba a los bares, sino que me quedaba en la casa. Pero yo miraba a mi esposa orar en la sala y yo salía afuera a fumar cigarro. Yeah. Sí. Ahí es donde yo le doy tantas gracias al Señor porque Él me ha salvado de
de muchas cosas y hoy estoy aquí por misericordia del Señor. Totalmente, uno al escuchar este testimonio, ¿verdad? Parte de este testimonio suyo, uno se da cuenta cómo Dios, ¿verdad? Va acomodando las cosas, ¿verdad? Para ayudarnos, ¿verdad? A salir adelante y cumplir su propósito en cada uno de nosotros y ayudar a nuestras familias. Amén. Porque no es una regla, pero la mayoría de veces el hombre somos los más duros, ¿verdad? Como para acercarnos a Dios, ¿verdad? No es una regla bíblica ni una doctrina, pero por lo general las mujeres son más sensibles a esa parte, acercarse a Dios. Sí, es tremendo, porque yo vi a mi esposa llorar en las madrugadas, llorar por mí, porque llegaba yo muy tomado y cuando la miraba y yo lo que llegaba solo era a caer en la cama y yo desconocía lo que ella estaba haciendo. El dolor de ella, yo lo desconocía. Hoy en día sí lo entiendo, el dolor que ella ha tenido en toda la vida que yo estuve en ese mundo. Es tremendo, ¿verdad? Porque esa parte, ¿verdad? De nuestras esposas, las cuales eso de orar, pasar esos momentos difíciles y aún mantenerse ahí, uno dice, qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios usa a las ayudas idóneas, ¿verdad? A las esposas, para que el diablo no haga con uno exactamente lo que él quiere hacer. Pero vamos a ir a escuchar un canto y ya regresamos para seguir con este testimonio. Dios les bendiga. Ya regresamos. Vivir sin ti es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti. Es como no sentir en mi alma la alegría.
Continuamos. Regresamos nuevamente aquí a través de Betel Costa Rica en este su programa Renacer Familiar. Hoy hemos estado con un testimonio de un hermano aquí de la iglesia, basados en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 39, cuando Jesús le dijo a aquel hombre: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y eso es lo que nuestro hermano Franklin ha estado compartiendo con nosotros, esas lindas cosas que Dios ha hecho en su vida, hermano Franklin. Sí, pastor, como seguíamos, vino el pastor cuando estábamos en la iglesia. Sí, que llegaste a la iglesia tomado. Es correcto, y mandó a mi hija y el pastor que voy a aceptar al Señor, y el pastor no, en ese momento ignoró lo que yo le decía porque estaba alcoholizado. Claro. Y mi esposa en ese momento, más bien, ella oró por mí en ese momento. Hay momentos que uno, como ser humano, yo me sentía como ignorado por el mundo. Decía yo que iba a suicidarme. Una vez yo llegué a pensar que me iba a suicidar, que me iba a ir a tirar al puente esa platina para que todo el mundo recordara quién era Franklin. Llegué a pensar eso en el mismo estado de ebriedad que yo caminaba. Y cuando una vez que vino mi mamá, vino a visitarnos acá, vinieron todos, mi hermana, y yo los quedé viendo a todos que estaban disfrutando en un río, y ver a mi esposa y ver a mis hijas bañar en ese río. Yo estaba, y aún así estaba tomando unas cervezas, y yo me puse a pensar cómo sería la vida si uno cambiara. Pero había algo que a mí me detenía, que no podía, algo que me ataba, que no me daba esa fuerza para yo seguir, agarrar esa fuerza y valor para hacerlo, pastor. Es que la mayoría de veces, hermano, podríamos decir que un 98% de aquellos que en algún momento nos metemos en un vicio, comenzamos a practicar cualquier cosa en nuestra vida, la mayoría de veces se debe a que necesitamos ser aceptados. Entonces llegamos a creer que la única forma de que un grupo nos acepte, de que nosotros lleguemos a ser alguien, que seamos no ignorados, sino, ¿verdad? Sí. Es en esa forma. Y era que tremendo, pastor, porque cuando estuve yo metido en todo ese mundo, yo me iba con mi hermano, lo inducía a que anduviera conmigo en ese camino, y yo hoy le doy gracias a Dios que él ya no está en eso. Claro. La gloria es para el Señor. Y él más bien él fue el que me daba consejos. En vez de ser yo de darle los consejos, él me los daba a mí. Qué tremendo. Sí, y lo más interesante que cuando yo comencé a seguir ese proceso, es porque lo mío fue un proceso. Claro. Seguí un proceso. Yo ya iba más seguido a la iglesia, pero yo iba, ¿cómo le dijera yo? Como oyente. En la iglesia todos me querían. Uh-huh. No había ¿cómo le dijera yo? Cuando había un bautismo, cuando había algo de la iglesia, yo no me lo perdía. Usted estaba ahí. Sí, pero seguí como dice, en los dos mundos, ¿verdad? Sí, que no es frío, o sos frío, o sos eso es en Apocalipsis, ¿sí? 3:14. Sí, que dice la Biblia que o somos fríos o somos calientes, pero podemos ser tibios, tibios. no. Sí, y yo estaba en los dos mundos, pero me gustaba ir a la iglesia, pero seguía en lo mío. Claro. Seguía en lo mío y me iba de fiesta, y además anduve haciendo Uber y me le perdía. Igual andaba en una moto tomado, manejando.
anduve mucho tiempo haciendo Uber Eats, que le llaman, y anduve tomando haciendo Uber. Wow. Y tuve un accidente en moto. Venía con mi hermano a las 10:30 de la noche de San José y un carro dio giro en U y la moto se quemó. Yo venía de atrás, de copiloto, y qué increíble que solo a mí fue que me pasó, a mi hermano no le pasó nada. Dios. La parte de la rodilla, la tuve, tuve una cicatriz grandísima, estuve internado, me mandaron para la casa como 20 días con muletas y solo la misericordia de Dios, porque llegaban a la casa y nos daban y nos dejaban comida, porque solo yo trabajaba. Sí. Pero yo no entendía que era el llamado del Señor. Y yo seguía lo mío. Yo llegaba imagínense que una vez pastor, que una vez le llegué con un billete falso a mi esposa. Para la comida. Solo para que no me dijera. Usted sabiendo que era falso. ¿Hasta dónde llega la... Sí, el que una persona se aleje de Dios, lo que no se da cuenta, ¿verdad? Es todo lo que está perdiendo, ¿verdad? Porque no se llega ni a querer ella misma, ¿verdad? Yo siempre digo que uno, para estar bien con los demás, tiene que estar bien con uno mismo. Y para estar bien con uno mismo, debo de estar bien con Dios. Y en esas situaciones, pues, el ser humano no tiene temor de Dios y hace cualquier cosa. Sí, y solo cuando yo tenía una necesidad, ahí le rogaba al Señor. Cuando, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Qué tremendo. Sí, una vez me le fui a mi esposa andaba la plata de que tenía que pagar la casa, y me fui a la cuenta a trabajar y me encontré unos amigos y me fui. Me gasté toda la plata. Toda la plata. Y después nosotros no hallamos cómo hacer para pagar la casa. Y ahí sí le pedías ayuda a Dios. Ahí le pedí ayuda a Dios. Dame un numerito, le decía yo, para jugarlo. Imagínense cómo es tan tremendo el Señor, que el Señor fue tan misericordioso que Él le suple a uno. Sí. Él le suple. Correcto. Y yo le decía, ya me ayudó, sigo en lo mío. Ese es el asunto. Y como dice, es mejor llegar a los pies de Cristo por amor que por dolor. Ajá. Y le doy gracias al Señor que uno, el proceso que yo seguí en el Señor, que me vino desde muy, muy atrás, vino trabajando en mi vida, porque los golpes, como dicen, ayúdenme en esa manera, los golpes avivan o atontan. ¿Verdad? No lo había escuchado. Entonces, y muchos a esta hora dicen, nosotros ya hemos recorrido mucho y no me digan cuentos. Pero no es así. Es un proceso que uno vive. Y lo hablaba un día de estos en un culto en la iglesia, donde a veces el ser humano llevamos a Dios a que tenga que pasarnos por situaciones muy fuertes como para uno reaccionar. Sí. Es lo tremendo del ser humano, que a veces no escuchamos la voz de Dios, Dios hablándonos, llamándonos, dice la Biblia, que nos llama con cuerdas de amor. Pero al hombre no acatar, no poner atención, a veces Dios tiene que permitir situaciones. Sí, pastor, y viera que es tan tremendo, porque cuando uno quiere, cuando uno está en el mundo y quiere sujetarse y quiere ya hacer un cambio, aparece otra cosa. Ajá. Aparece un grupo de WhatsApp de grupo nicaragüense, y ahí en ese grupo yo lo encuentro en Facebook y entro en ese grupo. ¿Y para qué entré a ese grupo? Fue peor la cosa, porque en ese grupo hacía muchas fiestas y yo me iba en esas fiestas. Yo me iba, habían mujeres, varones, de todo lo que usted se puede imaginar. Y en ese grupo, todos los fines de semana eran fiestas en diferentes casas.
y ahí iba yo. Todas esas fiestas que había, yo iba. Y toda y plata que ganaba, plata que gastaba. Yo era como el rey de la fiesta, decía, porque ya a mí me gustaba mucho bailar esas músicas y yo bailaba mucho, entonces a todos les gustaba. Y yo decía, vamos a comprar, comprábamos. Y tal vez en la casa no había comida. Había No necesidad. había muchas cosas que hacían falta en la casa. Es que todo se pierde en el ser humano, ¿verdad? Cuando andamos en eso, perdemos toda razón correcta, ¿verdad? Porque hasta irresponsables, ¿verdad? Muy irresponsable. Sí, Se totalmente. vuelve uno muy irresponsable. Porque uno dice, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero con los actos, con los hechos, lo negamos. Lo negamos. ¿Eh? Es muy cierto y es tremendo porque mi esposa nunca falló a la iglesia. Todos los domingos ella se iba a la iglesia. Mis hijas las bañaba y yo ya llegué a las 4 de la mañana y yo ahí me quedaba y regresaba ella a la 1 y yo estaba instalado tomando y con 3, 4 amigos porque comenzaba a llamarlos venite. Y yo estaba ahí y llegaba ella a venir de la iglesia y encontrar Y esa escena. esa escena y ella se metía al cuarto y lloraba y es tremendo, pastor, porque a mí en lo personal me duele mucho. Totalmente, Me duele mucho todo el daño que yo le hice a mi familia, eh, a mi mamá, a mi esposa, a mis hermanos. Yo tuve un rencor muy grande a mi papá, porque yo no me crié con él. ya. Yo no me crié con él, y yo todo el tiempo le reclamé, y se lo dije, pero me reclamé y le reclamaba a Dios que ¿por qué? Porque él no estuvo ahí, Ujú. porque él no estuvo, Cuando más lo necesitaste. porque yo desde pequeño, o sea, él, como dicen, puso y se fue. Solo mi mamá, tuvo otro señor, que es el papá de mis hermanos, yo muy agradecido con él porque él me enseñó a trabajar desde niño, de los 8 años. Tremendo. Yo iba a la finca porque el señor tenía finca. Yo iba a la finca a las 5 de 4 de la mañana a recoger la leche y regresaba y me iba para clase. A la escuela. A la escuela, sí. Y después que regresaba me iba otra vez para la finca, ayudar a la finca. Entonces eso yo le agradezco mucho porque me enseñó el valor del trabajo. Sí. Solo que lo que dije yo creo que fue en el segmento anterior, esa parte donde crecemos con un vacío, sea en este caso paternal, ese vacío que hay en el ser humano, y entonces es cuando buscamos cómo llenarlo en el mundo, que fue lo que dije al principio. Sí. Entonces ahí es donde muchos, buscando llenar ese vacío, lo queremos llenar con las cosas del mundo, pero las cosas del mundo nunca lo va a llenar, nunca. No, Ese vacío, el único que lo puede llenar es Dios. es Dios. ¿Sí? Y creciste con ese dolor hacia tu padre. Con ese dolor. Lo crecí con ese dolor muy, muy profundo. Claro. Muy profundo, y no he tenido la oportunidad de poder hablar con él para pedirle pedirle perdón a él. No he podido porque no he tenido el momento indicado para viajar a Nicaragua, pero todo en su momento va a llegar, pastor. Correcto. Y ahí va a ser algo maravilloso porque te vas a liberar, se va a liberar usted y vas a liberar a tu padre, ¿verdad? El pedir perdón, alguien lo decía, creo que fue ayer, en la predicación, que pedir perdón no es de cobardes, es de valientes. De valiente. Y que en el momento del acto se libera uno y libera uno a la persona con Amén. la cual pueda tener algún rencor, alguna situación adversa. Sí, pastor. Yo sé que va a llegar el momento, pero va a ser en el tiempo del Señor, no en el tiempo de uno. Sí. Es en el tiempo de Él que tiene que llegar el momento indicado. Y Dios te lo va a permitir, Dios te va a permitir ese momento y
y creo que va a ser un encuentro bien, bien lindo de usted con su padre. Y yo creo que van a hacer las paces y las cosas van a ser diferentes para los dos. Vamos a escuchar un canto que exalta y glorifica el nombre del Señor y regresamos para continuar y ver cómo fue que logró nuestro hermano Franklin salir de todas esas situaciones. Ya regresamos. Ya regresamos. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Señor Jesús, no hay otro nombre, Señor. Te exaltamos, Señor Jesús. Señor Jesús. Continuamos. Dios me les continúe bendiciendo. Estamos hoy en este programa Renacer Familiar con un testimonio de un hermano aquí de la iglesia, el cual de verdad que impacta nuestras vidas y lo hacemos con el fin de que si usted está pasando algo similar, usted pueda darse cuenta que puede haber un cambio en tu vida, de que tenemos un Dios que nos ama y Él puede cambiarnos. Pero vamos a continuar escuchando ese testimonio lindo de nuestro hermano Franklin. Hermano Franklin. Muchas gracias, pastor. Como le venía diciendo, yo sé que se va a dar el momento con mi papá, va a llegar ese momento y todo en la voluntad del Señor, no en la nuestra. Y ese proceso que uno viene dando, a veces yo me iba de fiesta con un amigo que tenía carro. Sí, iba mi hermano, iba yo, y otras amistades en ese momento, a los topes. Nos íbamos a los topes, y una vez veníamos de Alajuela, había llovido mucho, y él venía acelerado el carro, ¿verdad? Y veníamos por debajo de esa agua, y cuando llegamos por el cruce, por el mall internacional, pasamos ese puente, sale un vehículo, un Yaris, sale, pero no se mete en el SEA, sino que entró de una vez al carril y impactamos por detrás. Yo iba adelante
gracias a Dios no pasó a más, pero el Señor es tan milagroso que iba una niña en la parte trasera del vehículo, y imagínense que todos andábamos tomados. A él se lo llevaron detenido, nosotros nos quedamos con el carro y los señores de los vehículos querían golpear y en ese entonces a mí no me podían decir esto porque ya iba. Ustedes, sí. Claro. En ese momento y cuando se dio ese proceso y entonces yo comencé a ser diferente, a cambiar, yo ya no salía, tomaba en la casa, cuando el niño nació, bebé nació, hizo un cambio radical, nosotros solo niñas hemos tenido y una hermana le profetizó a mi esposa que iba a tener un varón y que ese varón iba a hacer un cambio mucho en la vida de nosotros. Wow. En la vida de nosotros. Y cuando yo llegaba los fines de semana, trabajaba y yo ya tenía que andar prestando dinero, le había comentado. Un sábado, 24 de junio, un día después del Día del Padre en Nicaragua, sábado, me acuerdo, le pongo un mensaje a mi esposa y le digo, ¿tiene plata? Y me dice, para vicio no tengo. Así con esas palabras. No, amor. Anteriormente había mencionado que venían a la iglesia, habían 2 campañas. Una un viernes y la otra el sábado. Cuando llegó el sábado, yo quiero ir a ver al predicador que viene de Nicaragua. Quiero ir a verlo porque dice que viene. Entonces, pues no queremos, vamos en familia. Así, y mi esposa se asombró porque nunca había salido a mí, vamos a la iglesia o así, no, vamos. Bueno, está bien, para que nos vayamos en carro, nos vengamos en carro, ¿verdad? En Uber. Salgo yo del trabajo a las 5 de la tarde y paso por aquí por Carpintera y me piden 100. Primero estuve como un medio encontronazo con un compañero de trabajo y yo, ay, señor, guárdame. Salgo del trabajo, voy caminando y una persona me pide 100 colones y yo no andaba. Y le digo, no ando, y me dijo de todo. Llego a la casa, pero no me va a quitar que vaya a la iglesia, decía, no me va a quitar. Yo sentía algo, cuando yo venía caminando hacia abajo para mi casa y yo sentía algo extraño, algo extraño en mi cuerpo. Llego a mi casa y le digo a mi esposa, ¿estamos listos? Le digo, ¿dónde están mis máquinas de barbear? Y no las encontramos, y no las hallamos. Yo andaba así como medio... y no importa, no voy a renegar. Y comienzo a buscar de las viejitas y ya me quité. Y en eso me entró un mensaje de mi mamá y me dice, hola hijo, ¿cómo estás? Bien, madre, voy para la iglesia. Qué bien, hijo, hoy es tu día, me dice. Qué lindo. Hoy es tu día. Y cuando llego a la iglesia, salimos de la casa, se cierra en agua y nos vamos con paraguas y vámonos en bus y nos fuimos. Llegamos, cuando yo llego a la iglesia, y ya está cantando en el coro y yo llego y cierro los ojos y yo no miraba a nadie, pastor, solo miraba al Señor así, que me hacía así, solo a Él. Y yo comienzo a centrarme y solo eso yo miraba y termina y comienza la prédica. Me acuerdo que él predicó en San Lucas 7, yo creo que era del 40 en adelante, si mal no recuerdo, que predicó. Y comienza a predicar el predicador y yo sentía que me hablaba a mí, pero cada vez que él hacía era a mí. Yo sentía que era a mí esa palabra que llegaba, que era a mí que llegaba esa palabra. Y cuando hacen el llamado,
estamos de pie, hacen el llamado y yo sentí que me empujaron. Yo sentí que me empujaron, Sí, claro. que me llevaron así empujado para ahí. Cuando yo llego ahí, y yo sentía ese encuentro que yo tuve, pastor, con el Con Señor. el Señor. Yo lloraba, Claro. vea, todavía lo recuerdo, lloraba como un niño. Qué lindo. Como un niño, ya se me durmieron los pies y yo no sentía. Dicen que mi hija lloró en la tarima, mi esposa lloró. Y yo lloraba como un niño lloraba. Qué lindo. Y me acuerdo que dos hermanos que yo los aprecio mucho se acercaron a mí y me abrazaron, oraron por mí, pastor, Y cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, yo salí, sentí una paz en mi vida, una paz que no sabré cómo explicárselo. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo, porque yo cuando intenté dejar de fumar, llegué a los 11 días, ya no podía más. Y yo tenía que volver a fumar. Y cuando yo sentí esa paz, llegué a mi casa. Me acuerdo que llegamos a la casa a las 10 de la noche, llegamos a las 9:40, a las 10 en punto me estaban poniendo un mensaje que estaba en el bar que me iban a invitar a tomar. Ese mismo día. Oiga. Véngase, que aquí lo invito, yo pago todo, te alitas, lo que pida. Sí. A las 10 de la noche, 2 días seguidos, diferentes personas me llamaban para invitarme a tomar al bar. Y yo les decía, no, vieras que Dios te bendiga. Yo, la verdad, tuve encuentro con el Señor. Qué lindo. Comencé a pedir perdón a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijas. A todos. Sí. Es que se cumple, hermano Franklin, esa palabra. Y para usted, amado amigo, si estás pasando una situación como esta, y al escuchar este testimonio, es darnos cuenta de que sí se puede hacer un cambio. Todos en la vida, ninguno estamos en este camino porque somos buenos. Y ahí se cumple, hermano Franklin, la palabra de Dios que dice que al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Amén. Qué lindo. Y donde yo entendí que cuando uno llega a Cristo, nueva criatura es. Porque cuando yo acepté al Señor, todavía estando en el Señor, se me ponía difícil porque no podía ir a la iglesia y mi esposa ahí con mis hijas orando todos los días en la casa. Y esa fortaleza, porque usted sabe que cuando uno llega al Señor, uno quiere que ese apoyo del hermano, que lo llame, que esa fortaleza espiritual, sí. y yo no la tenía, el día que acepté, y yo le decía, mira amor, le digo yo, qué triste estoy, le digo, ¿por qué no me llaman? Yo no puedo ir a la iglesia, y antes que yo llamaba, antes que no estaba, le digo yo, me llamaban, le digo, y ahora no, le digo, me duele, le decía. Y el trabajo no me permite ir a la iglesia. Pero pidámosle, me decía mi esposa, pidámosle la dirección al Señor. Claro. ¿Verdad? Fue cuando ya venimos a dar acá a la iglesia para honra y gloria de Dios. Y estando acá a este lado, uno ve algo muy diferente. La paz espiritual, la paz emocional. Hay muchas cosas que uno dice, estar en Cristo es lo más lindo que puede haber. Es maravilloso. Es lo más lindo que puede haber. Y yo, A mí me pasó de que cuando yo acepté a Cristo, me pasó algo parecido y yo acepto a Cristo y mi vida cambia. Y yo decía, ¿por qué yo no acepté a Cristo antes? Porque uno dice, wow, el tiempo que perdí sin Él. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Santa Cecilia de Heredia, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: lunes, culto de oración; miércoles, culto de enseñanza; y jueves, culto de caballeros y damas a las 7 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con nuestros cultos evangelísticos a las 8 y a las 10:30 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia.
Estamos ubicados del Centro Comercial San Francisco de Heredia, 400 metros sur. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Viera hermano pastor, disculpe, que yo anteriormente yo había aceptado al Señor, pero fue un retiro, pero yo no lo, ¿cómo le dijera yo? Yo solo quería que mi hermana viera que yo llegué ahí, que me llevaban ahí, para que, porque como ella pagó ese viaje, Ajá. y yo dije, sí, voy a ir así, ¿verdad? Voy a ir así para que, y un mes, y ya volví a lo mismo, Sí. y yo me he dado cuenta que para estar uno verdaderamente en el Señor hay que tener un encuentro verdadero con el Señor. Totalmente, hace unos días empecé ese estudio, ¿verdad? Vivir con Cristo, y hablamos de ese nuevo nacimiento que debe darse en el ser humano. Muchos, ¿verdad? Aceptan a Cristo por compromiso, porque necesita un favor, porque, qué sé yo. Eso no funciona, pero cuando hay un encuentro así, tan lindo con el Señor, totalmente las vidas llegan a cambiar. Fue el pasaje que usted leyó, ¿verdad? Donde aquel hombre endemoniado, nadie lo quería, Sí. lo tenían tirado allá por un cementerio, ¿verdad? Nadie quería nada con él, y se encuentra con el Señor, ¿verdad? Y dice que fue libre, y ve que es maravilloso, ¿verdad? Que se encuentra con el Señor, él libre, y él mismo quería seguir con el Señor. Eso nos pasa. Sí, Sí, y eso es lo más lindo. sí. Sí, hay cosas que yo sé que aquí hoy me están viendo muchos que me conocen, y ellos pueden dar fe de lo que yo estoy hablando en este momento, que sé que ellos son testigos Qué lindo. de mi vida, Sí. que es parte de ella, porque no es todo lo que Sí. he dicho, pero sé que algún día Dios me va a dar el privilegio de dar el testimonio completo, ¿verdad? Y esperando en Dios y agradeciéndole primeramente al Señor, a usted, pastor, por permitirme y darme la oportunidad de estar acá. No, como lo dije al principio, más bien agradecerte, porque esas cosas que nosotros pasamos en nuestra vida, no nos damos cuenta que llegan a ayudar a otros, y de eso se trata la vida, el que nosotros podamos ayudar, inclusive a gente que ni siquiera conocemos. Amén. Porque usted lo dijo ahora, ¿cuántos amigos estarán viendo este programa que pensaron que en sus vidas nunca iba a haber un cambio, que pensaron que su matrimonio no iba a poder cambiar, que se han estado sintiendo mal, acusados, señalados, se sienten que no son buenos padres, no son buenos esposos, y creen que así va a terminar sus días, aún como decía nuestro hermano Franklin, aún queriendo quitarse la vida, morir, porque no hay una razón de ser. Pero hoy, con este testimonio de nuestro hermano Franklin, nos damos cuenta de que sí puede haber un cambio, amigo. Solamente usted tiene que hacer lo que hice yo algún día, lo que hizo mi hermano Franklin, y lo que hemos hecho muchos, es reconocer nuestra situación y aceptar al único que nos puede ayudar. El único que puede ayudarnos se llama Cristo Jesús. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí, y Él quiere ayudarte. Si hoy estás escuchando este mensaje, aún le hablo a hermanas, le hablo a mujeres que están viendo este programa, y yo te digo, espera en Dios. Dios va a hacer el milagro en tu esposo, Dios va a hacer el milagro en tu esposa, Dios va a hacer el milagro en tus hijos. Dios sigue siendo Dios. Hermanos, estamos llegando al final de este programa, agradecidos por el privilegio de poder llegar al lugar donde usted está y poder compartir este testimonio con nuestro hermano Franklin. Hermano Franklin, gracias, Dios te bendiga, y ya pronto vas a poder dar el testimonio aquí en la iglesia. Así es que nos despedimos y hasta la próxima. Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Santa Cecilia y Betel, Costa Rica, presentó su programa Renacer Familiar.